va passer à un autre intervenant qui est en ligne, qui est connecté avec nous sur Zoom. C'est José Joaquín Pérez. Est-ce que vous nous entendez? Ouais, bonjour. Bon, m'écoutez bien? Ouais. Buenos días. Oui, Buenos Erio? días. Okay, you can begin. Muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí. Y bueno, mi intervención se incardina en el marco de las manifestaciones religiosas en el Mediterráneo actual, pero verdaderamente es una reflexión para una mejor convivencia a través del diálogo ciudadano, interreligioso e intergeneracional. Quiero comenzar la ponencia agradeciendo a la Fundación ACEME y a las instituciones y organizaciones que han hecho posible que nos podamos reunir aquí. En concreto, al equipo organizador del encuentro, que hace un trabajo excepcional para que sea una experiencia provechosa para todos, y en particular quisiera agradecer a Vicent y a Esma por darme la oportunidad de compartir estas reflexiones como joven activista en un asunto tan complejo como central, aunque en ocasiones pase desapercibido, que son las manifestaciones religiosas en el Mediterráneo actual, una década después de las primaveras árabes y en el contexto de la pandemia. Precisamente por la complejidad del tema, aprovecho esta ponencia para compartir una serie de reflexiones, no tanto para ponerme técnico, no es el lugar, sino para compartir estas reflexiones que tienen como objetivo acercar al nivel ciudadano el debate sobre el pluralismo religioso en el Mediterráneo en general y en la orilla norte, o sea, en Europa en particular. La idea central es la siguiente, y es que la promoción realista de una comunidad de pueblos del Mediterráneo pasa porque la ciudadanía, comprendida en sentido amplio, hable consigo misma en un diálogo interreligioso e intergeneracional que fomente el conocimiento mutuo y con ello contribuya a una convivencia pacífica y más próspera. Por lo tanto, el conocimiento mutuo y el diálogo son las vías para mejorar esta convivencia y a continuación promocionar este objetivo de conseguir una comunidad de pueblos del Mediterráneo. Verán, uno de los principales motivos que me llevaron a querer formar parte de la red de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo, hace ya 1 año y medio, fue su objetivo de promover precisamente esta comunidad mediterránea de los pueblos. En los tiempos en que vivimos, consideré que era una misión tan ambiciosa como necesaria, habida cuenta sobre todo de las brechas que se han abierto en la cuenca mediterránea. En concreto, en Europa, el desconocimiento y una gestión no del todo adecuada del pluralismo religioso están poniendo en peligro nuestra convivencia. Considero que no hace falta poner ejemplos, ya que a todos se nos ocurren casos de tensión e incluso violencia aparecida alrededor de este fenómeno y de las manifestaciones de este pluralismo religioso durante los últimos 10 años. Por lo tanto, considero que es evidente que el objetivo de promocionar esta comunidad de pueblos del Mediterráneo no puede conseguirse sino entablando esta conversación a nivel ciudadano alrededor de los elementos tan característicos de nuestro mar. En este sentido, a nivel conceptual, el fenómeno religioso y sus manifestaciones va mucho más allá del dogma, mucho más allá del dogma. Incluye distintas costumbres y tradiciones culturales nuevas y no tan nuevas, de procedencia diversa, que modulan la forma de sentir, de vivir y de actuar el día a día de los distintos grupos de creyentes. Es cierto que los intentos por gestionar el pluralismo religioso han tenido lugar siempre. Sin embargo, he identificado una serie de cambios en los tiempos en que vivimos que me han llevado a 2 conclusiones. Por un lado, que la Europa mediterránea ya no es solo, si alguna vez lo ha sido, de tradición judeocristiana. Esto significa que el Islam ya no solo está presente en Europa, sobre todo en los países de la ribera norte mediterránea, sino que forma parte de Europa. Es necesario tomar conciencia de esta situación, ya que afecta al modo en que se participa en la vida política, que en su turno regula el pluralismo religioso y el modo en que se toman estas decisiones. Y por otro lado, la otra conclusión es que el fenómeno religioso y sus manifestaciones, de nuevo comprendido en sentido amplio, está en constante transformación y es por naturaleza interseccional. Por lo tanto, tampoco entiende de fronteras y se ve afectado simultáneamente por el fenómeno migratorio, la clase social y la diversidad sexogenérica, entre otros. Por lo tanto, habida cuenta de estas situaciones,
de estos cambios que considero consolidados actualmente, son tres los motivos que me llevan a abogar por abrir este diálogo y abrirlo al nivel ciudadano. Ahora, diálogo ciudadano, ¿por qué? Bueno, porque es un asunto sobre el que no se ha generado un debate a nivel social de manera abierta, sino que tradicionalmente se ha circunscrito a la esfera más política, y cuando tiene lugar en el plano ciudadano está interferido por estereotipos y por incomprensión, por desconocimiento. En consecuencia, considero que es hora de que este debate llegue a su estrato social, que es, a fin de cuentas, quien vive, siente y manifiesta el fenómeno religioso. Y es, por lo tanto, con esta ponencia que invito a la continuación de este debate que pretendo impulsar. Además, un diálogo interreligioso, ¿por qué? Porque si bien estamos en constante contacto con el pluralismo religioso en nuestro día a día, sea en cualquier sociedad, no es un contacto que propicie el conocimiento mutuo, siendo el conocimiento mutuo un elemento clave de este proceso de cambio social hacia una comunidad de pueblos del Mediterráneo. Además, y como ya se ha puesto de relieve en ponencias anteriores, debe ser un diálogo, considero, intergeneracional, porque la religiosidad como fenómeno también interseccional, que desarrolla su propia idiosincrasia dependiendo del tiempo y lugar, cambia a sí mismo entre generaciones más mayores y generaciones más jóvenes. Parece evidente, pero es necesario incidir en esto. Y es que las distintas generaciones que conviven en un mismo lugar representan los distintos tiempos y en ocasiones los distintos lugares en los que el fenómeno religioso ha ido evolucionando y transformándose, viéndose afectado por estos distintos ejes que he comentado más arriba. Por lo tanto, las prioridades y formas de manifestarse esa religiosidad son distintas entre unas generaciones y otras. Y por lo tanto, un acercamiento a este nivel, en conjunción con los otros dos niveles mencionados, es de todo punto positivo. Ya para terminar, y trayendo un poquito de bagaje cultural generación Z, que es con la que me identifico, como dijo el maestro Yoda en la Guerra de las Galaxias, la ignorancia lleva al miedo, el miedo lleva al odio y el odio lleva a la violencia. Esta frase es extrapolable a muchísimas situaciones y también al objeto de esta reflexión. Por ello, los esfuerzos deberían centrarse en reducir la ignorancia sobre el fenómeno religioso y sus manifestaciones en Europa en particular, pero escalable al Mediterráneo en general, a través del conocimiento mutuo. En efecto, mediante un conocimiento mutuo habilitado por un diálogo ciudadano, interreligioso e intergeneracional, abrimos una ventana de oportunidades por una convivencia más pacífica, con ello más próspera, y de esta manera acercarnos a esa comunidad de pueblos del Mediterráneo que busca la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo. Bueno, muchas gracias por su atención.